Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema. Como todos ustedes saben, estamos a 24 horas del estreno del último capítulo de la temporada 3 de Mandalorian. Y si algo ha hecho esta temporada en particular es darnos los primeros indicios de elementos que vamos a ver en la trilogía de secuelas. Mandalorian, al igual que Ahsoka y seguramente que Skeleton Crew, ha ido sembrando algunas cuestiones que tienen que ver directamente con este camino que Filoni y Favreau han trazado y que sirve un poco para ir completando los lugares vacíos y de alguna forma darle un poco más de sentido a la trilogía de secuelas. En este video voy a estar dándoles mi opinión sobre cómo es este camino hacia la realización de episodios 7, 8 y 9. Antes que nada me gustaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube, y si no se suscribieron al canal, como les digo siempre, háganlo porque es totalmente gratuito. Dicho esto, primero quiero aclarar que más allá de los gustos que podamos llegar a tener con respecto a las secuelas, sabemos que las aguas están muy divididas, que hay mucha gente que les han gustado y hay mucha gente que no. La realidad es que están ahí. Y aquellos que creían que se iban a descanonizar, la verdad vivían en un mundo de fantasía. Esto no iba a pasar, en primer lugar, porque es la trilogía de Disney. Bien o mal hecha es la trilogía que Disney hizo, y está ahí y tiene su mitología y tiene su historia, bien o mal contada, con planificación o sin planificación. Yo creo que no la hubo, pero más allá de eso, está ahí. ¿Por qué sentí la necesidad de hacer este video? Porque he notado ya desde hace tiempo, y esto ustedes lo deben haber leído en muchas páginas, en muchas cuentas de Twitter y en muchos canales de YouTube seguramente lo han visto, que Filoni y Favreau están empezando a construir ese camino hacia las secuelas, ¿no? Mandalorian, si bien tiene su propia historia que contar, hay una historia de fondo que tiene que ver con el contexto de la galaxia, que nos va dando y nos va sugiriendo elementos de cosas que vamos a ver en las secuelas. Falta mucho para ese periodo temporal, estamos 25 años antes, ¿no? Tal vez un poquito menos, pero más o menos ese es el periodo temporal en el que estamos actualmente en esta temporada 3, que definitivamente nos ha dado los primeros elementos directos para asociar con lo que hemos visto ya en la trilogía de secuelas. No solo la Guardia Pretoriana, distinta a la que tuvo Snoke, pero de alguna forma lleva el mismo nombre y salvo por el casco el resto del uniforme es prácticamente igual, sino también el tema de la clonación. Y yo creo que esta planificación de Filoni fundamentalmente viene desde Bad Batch. Desde Bad Batch nos están empezando a contar que el Imperio primero y el remanente después, y más adelante seguramente la Primera Orden, siguieron investigando y siguieron tratando de encontrar el secreto de la clonación para encontrar el cuerpo que pueda, de alguna forma, sostener todo el poder del emperador Palpatine. Algo que ya el mismo Palpatine había planificado en la Guerra Civil Galáctica y que durante las décadas que siguieron hubo una investigación permanente con científicos, ¿no? Mediante el remanente imperial también, tratando de conseguir distintas razas que puedan soportar energía para poder contener todo ese poder, ¿no? Que el emperador tuvo, algo muy parecido a lo que nos contaron hace ya algunas décadas atrás en Imperio Oscuro, pero hemos ya visto en varios productos canónicos y oficiales elementos que nos van llevando hacia las secuelas. Pensando un poco y mirando en las series live action, tenemos Mandalorian, tenemos Ahsoka que todavía no se estrenó, pero que seguramente nos va a sugerir sutilmente, porque la historia que van a contar es otra. De hecho, el villano va a ser Tron, y sabemos que Tron en las secuelas no está, ¿no? Pero en el medio hay ya una chispa, hay ya una primera idea de varios fanáticos del Imperio de crear su propia orden, que eventualmente va a ser la Primera Orden, y si ustedes prestaron atención, en el Consejo de la Sombra pueden ver que hay algunos oficiales que tienen el uniforme militar de la Primera Orden, ¿no? El que después va a ser el de la Primera Orden. Hay muchos que tienen uniforme imperial, pero hay otros que tienen ya uniformes muy parecidos a los de los oficiales de la Primera Orden. Los tanques de clonación ha sido otra gran señal. Está directamente ligado con lo que nos empezaron a contar en Bad Batch, pero que también está muy relacionado con Snoke. Porque ¿cómo entra Snoke en esta historia? ¿No? Snoke es el títere de Palpatine. Y me parece que Filoni y Favreau nos van a contar una historia un poco más elaborada de Snoke para que tenga mucho más sentido su presencia
en la secuela. Probablemente una historia que ni Rian Johnson ni J.J. Abrams planearon cuando hicieron cada uno de ellos las películas de episodios 7, 8 y 9. Por eso Favreau y Filoni están tratando de construir este largo camino, que dura casi 3 décadas, entre El regreso del Jedi y The Force Awakens, para ir dándonos elementos que cuando uno vea todo el producto terminado, y cuando hablo de todo el producto terminado es ver todas las películas y ver todas las series y ver también la trilogía de secuelas, hay elementos que hagan que tengan más sentido y que las secuelas, que si bien lo que se hizo no se va a cambiar, tenga un poco más de sentido en muchos de sus elementos cuando vos digas, ah, pero esto me lo contaron en Mandalorian, ah, pero esto lo vi en Ahsoka, o lo vi en Skeleton Crew, o probablemente en alguna serie que esté en el medio. Esto me parece que está clarísimo, está clarísimo. Y todos estos huecos argumentales que hay que llenar, porque son 30 años de historias que en el nuevo canon no conocemos, para los que son lectores del viejo universo expandido, sabrán que en el periodo que vino después de Regreso del Jedi hay decenas de novelas y de cómics que contaron distintas historias. Bueno, esto se está empezando a hacer ahora en el nuevo canon y fundamentalmente con series que por ahora son live action, pero probablemente en el futuro tengamos alguna serie animada que también cuente alguna otra historia. Esto está perfectamente construido, esto está muy bien planificado para mí por Filoni y Favreau. El último capítulo que vimos de Mandalorian directamente nos sugirió lo de la presencia de los guardias pretorianos, de todavía un grupo disidente o remanente imperial, y después la presencia de Tron. Porque ¿cómo juega Tron en todo esto pensando en las secuelas? Bueno, la historia de Tron es algo que para mí va en forma independiente. No sabemos cuál va a ser el destino de Tron en la historia que tienen para contarnos. No sabemos si Tron va a sobrevivir, si en algún momento, cuando confluya todo en este gran crossover en modo de película, veamos una batalla final y Tron sea derrotado y muera, o tengan planes para que el personaje perdure en el tiempo. Pero sabemos que eventualmente, en el periodo de las secuelas, Tron no está. Ya la amenaza de fondo es Palpatine, el que está sentado en el trono de la Primera Orden es Snoke, y hay que contar y tratar de unir ese tipo de cosas. Yo lo que creo que va a pasar, en base a habernos mostrado permanentemente tanques de clonación, que no todos tienen que ver con la futura presencia de Snoke o con la ya existencia de Snoke, porque la verdad, del personaje sabemos poco, más allá de alguna historia que se contó en los cómics. No sabemos si en estas series live action el personaje va a aparecer en algún momento, si nos lo van a mostrar de alguna forma, si se lo va a mencionar, o si definitivamente lo de los clones o lo de los tanques de clonación que hemos visto a lo largo de las temporadas de Mandalorian tienen que ver a algunos de ellos directamente con el experimento que terminó con la creación de Snoke o con experimentos que tienen que ver con la ambición de Moff Gideon, que esto sí es lo que yo creo que se mostró en el capítulo de la semana pasada, y que esos tanques de clonación probablemente sean clones del mismísimo Moff Gideon, o probablemente algún clon de Din Djarin, sabiendo que esta especie de androide que le sacó sangre en Mandalore probablemente fue mandado por el mismísimo Moff Gideon. Estas son teorías que están dando vuelta, que no está todavía totalmente confirmado, pero sí, lo que es seguro es que tanto Favreau como Filoni han trazado una línea de relato para que cuando uno vaya a ver las secuelas tengamos una cadena mucho más completa en cuanto a la historia que tienen para contarnos, a la evolución y a la metamorfosis que sufrió el Imperio para después transformarse en la Primera Orden. Esto nos lo aclaran en la trilogía de secuelas, que la Primera Orden nace de las cenizas del Imperio. El tema es cómo nace de las cenizas del Imperio. El episodio del Dr. Pershing en Coruscant lo que nos mostró es que hay grupos de fanáticos que son leales al Imperio, ¿no? Y que muchos de esos fanáticos extremos o extremistas, fanáticos del Imperio, probablemente sean los que primero formaron la Primera Orden o los primeros leales ante el ofrecimiento de un nuevo orden fuera de lo que era, ¿no?, la doctrina imperial. Esto es lo que me parece que esta temporada de Mandalorian nos ha ido sugiriendo muy sutilmente, aunque el último capítulo ya definitivamente nos mostró que es el general, es el comandante Hux, el padre del general Hux que vimos en las secuelas, y acá hay otra referencia directa hacia dónde nos vamos a mover, más allá de que son personajes que fueron citados en la trilogía de Chuck Wedding de Aftermind, pero se han tomado ya elementos directos. Tenemos el apellido Hux, que lo vemos en las secuelas y que es el padre del general, ¿no?, de Hermitage
Hux, que lo hemos visto en las secuelas. Tenemos a la Guardia Pretoriana, estéticamente distinta, porque también hay que vender figuras de acción, pero más allá de eso, es prácticamente igual a la Guardia que protegió a Snoke, y una evolución de lo que fue la Guardia Real del Emperador. Y obviamente hay un conflicto en el medio que se va a tener que resolver probablemente en la serie de Ahsoka, probablemente en el mega crossover que les conté antes, o en la mismísima Mandalorian, de qué pasó con el remanente imperial. ¿Y qué pasó con la fuerza de Tron? Que son dos cosas diferentes. Si bien Tron maneja parte de un remanente imperial, él me parece que creó su propio imperio. Esto es una teoría mía. Él, al haber estado en las regiones desconocidas, ha creado su propio ejército, ha creado su propia fuerza bélica, su propia flota, ¿no? Que para mí es diferente a la que está en la galaxia conocida, y que esa sí forma parte de lo que quedó del imperio manejado por Palpatine. ¿Cómo va a quedar posicionado todo una vez que veamos el final de Mandalorian? Hablo del final de Mandalorian como serie, y el final de Ahsoka. Probablemente quede muy poco de lo que haya sido el viejo imperio, tanto por el lado de Tron como por el lado del remanente imperial en la galaxia, y a partir de ahí se vaya construyendo lo que ha sido o lo que va a ser la Primera Orden. O también otra teoría que a mí se me ocurrió es que la Primera Orden exista en forma paralela al Imperio, y que en algún punto de la historia el Imperio termine por desaparecer, ya sea la parte de Tron o la parte del remanente imperial, y a partir de ahí se construya lo que ha sido la Primera Orden vista en las secuelas. No nos olvidemos que hay imperiales que son recelosos entre ellos, que se disputan poder entre ellos, y que Tron viene con su propio plan fuera de la galaxia, que lo tiene a Palaelon en el Consejo, pero que sabemos que Tron juega su propio juego y tiene sus propios objetivos, y probablemente si hay imperiales que le molesten en el medio y que le fallen al imperio que quedó en la galaxia, Tron los elimine totalmente, y después Tron tenga que enfrentar a la Nueva República, eventualmente fuera derrotado, y ahí sí la Primera Orden, que tal vez en forma paralela ya esté funcionando, vaya cobrando cada vez más fuerza, o se haga de lo que quedó de la destrucción de todo ese remanente imperial y parte de la flota de Tron. Esto es lo que Mandalorian ha empezado a sugerir, y me parece que es hacia donde va a confluir, no directamente, porque la historia de Mandalorian y la historia de Ahsoka no es la historia de la Primera Orden. Lo que Filoni y Favreau van a hacer, para mí, en base a lo que nos han mostrado hasta ahora, es ir mostrándonos elementos, fantasmas, cosas muy sutiles que van por detrás y que van a derivar en la construcción de lo que va a ser esa amenaza para la Nueva República casi 30 años en el futuro. Todo ese proceso forma parte de algo muy pequeño dentro de otra historia que nos van a contar, que es la de Mando con Grogu, y que va a ser la de Ahsoka buscando a Ezra, y que va a ser la del grupo de los héroes de Rebels también yendo a buscar a Ezra, y ahí sí enfrentándose al villano de este periodo, que no es ni Palpatine ni Snoke, que seguramente nos van a dar elementos de dónde están, ¿no? Y cómo surgieron, y cómo lo crearon a Palpatine, en base a lo que nos están mostrando en Bad Batch y lo que nos van a ir mostrando en estos productos que están en el medio entre episodio 6 y episodio 7, y probablemente Snoke sí tenga un poco más de presencia como personaje, y tenga un poco más de coherencia o más de peso antes de verlo por primera vez en episodio 7, pero no siendo el villano principal, siendo alguien paralelo a la amenaza más importante que va a ser la serie de Ahsoka, porque esa amenaza es definitivamente Tron y su ejército, y el resto de lo que ha quedado del Imperio Galáctico. Esto es inevitable. Todos estos productos nos van a llevar hacia las secuelas. Yo sé que hay mucha gente que se molestó cuando cuando se hizo la referencia a Hux, cuando se mostró la Guardia Pretoriana, porque alguien les hizo creer en su imaginario colectivo que las secuelas no iban a ser mencionadas por Filoni y Favreau, que iban a ser olvidadas y que ellos iban a construir su propia historia hacia adelante. Esto, lamento decirles, no va a pasar, no va a pasar, porque las secuelas están y forman parte del canon y forman parte de la cronología, y el trabajo de Filoni y Favreau, más allá de contar su propia historia en sus distintas series, con sus distintos personajes, tienen como hilo general de la cronología de Star Wars llevarnos hacia ellas, ¿no? Completar un poco ese camino, hacerlo más coherente, hacerlo más fuerte, darle una historia mejor construida. Y probablemente con el tiempo, no digo que les vaya a gustar a los que no les gustó las secuelas, porque al que no le gustó y punto, pero probablemente con el tiempo mucho de lo que veamos en las secuelas, aún dentro de la falta de planificación
y la falta de coherencia en muchas decisiones que se tomaron tengan más sentido habiendo visto todos los productos que están en el medio y que van a ir completando esa cadena de ADN, como yo le digo, para poder llegar hasta las secuelas. Y después se contará otra historia, porque ya está confirmada, como todos ustedes saben, una película de Rey ambientada 15 años después de lo que hemos visto en episodio 9. Me gustaría que comenten si coinciden conmigo o no de esto que se está haciendo ahora, si creen que los próximos productos de Star Wars live action o alguna serie animada ubicada cronológicamente en este momento o tal vez durante la Guerra Civil Galáctica va a ir sugiriendo cosas que nos vayan llevando hasta hacia las secuelas. No dejen de comentar, escriban sus teorías, aunque sean locas, pónganlas, si están de acuerdo o si no están de acuerdo, si ustedes pensaban que las secuelas iban a ser descanonizadas, todo es válido mientras lo hagan con respeto. Escriban, llenen la caja de comentarios, no dejen de darle like al video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube. Suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Que la fuerza los acompañe.